Hola amigos, el día de hoy quiero comentarles dos libros de mi autoría que he titulado Economistas Contemporáneos, un resumen de obras selectas. El objetivo es resumir capítulo por capítulo los libros más sobresalientes en el pensamiento económico moderno de los últimos 30 años a nivel internacional. Y comenzamos con el primer libro que resume el libro de Paul Krugman titulado El regreso a las economías de recesión. Lo que sobresale en este libro de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, son sus tesis acerca de la crisis de México en 1995, la crisis argentina, la crisis asiática de 1997 y su crítica a los llamados hedge funds. Aquí podemos encontrar su opinión acerca de George Soros y de por qué este hombre emblemático en las finanzas internacionales hizo en una operación de compra-venta de divisas $1,000 millones por allá por los inicios de los 90. Luego nos seguimos con Amartya Sen. Amartya Sen también es un premio Nobel de Economía y aquí en este libro se resume su obra titulada Desarrollo o Libertad como Desarrollo. Aquí Amartya Sen nos plantea una idea novedosa de ver la pobreza, ya no como un problema, por ejemplo, de ingresos o de falta de ingresos, sino como un problema de capacidades. Las tesis de Amartya Sen fueron tan importantes en el pensamiento y estudio de la pobreza que en México se tomaron para desarrollar esta nueva metodología que ahora el Coneval usa sobre la pobreza multidimensional. Después seguimos con Rudiger Dornbusch. Este economista fue muy importante en el siglo pasado. Él murió eh, en el 2002, pero él pertenecía al grupo de la Escuela de Chicago. En este libro que aquí resumimos, que titula El libre mercado, dinero saludable y un poco de suerte, nos habla sobre el triángulo latinoamericano. Él hace un análisis muy interesante sobre cuál era la dinámica o la característica más importante de las economías latinoamericanas en el siglo pasado. Esta tesis del triángulo latinoamericano es muy importante porque demuestra cómo a partir de la falta de divisas, los países de América Latina echaron mano de la impresión de circulante, es decir, se hundieron en problemas inflacionarios severos, como fue el caso de Argentina, Brasil y México. Luego vamos con Yadish Bhagwati. Yadish Bhagwati es el gurú del comercio internacional, es un economista que se ha especializado en las tesis del comercio internacional y se cita en los artículos científicos más sobresalientes acerca del tema. En esta obra que resumimos aquí, El libre comercio hoy, nos hace un análisis histórico de cómo ha venido evolucionando el pensamiento acerca del libre comercio desde los clásicos hasta la modernidad. Y es muy interesante porque cada pensador que él cita y describe tiene razones muy sólidas acerca ya sea del proteccionismo o del libre comercio. Después vamos con Joseph Stiglitz. Aquí el libro que resumimos es la
la globalización y sus descontentos. Esta fue una obra muy comentada también por los 90 y que en el tiempo en que pues cae la Unión Soviética y empieza un periodo de globalización o un mundo sin fronteras, él ya pues hace hincapié en los inconvenientes o las desventajas de este periodo de globalización que vino a terminar pues en fechas no muy lejanas, con la entrada de China a la OMC y con el conflicto entre China y Estados Unidos. Después terminamos esta obra con Kenichi Omae. Este es un hombre también muy citado en los ámbitos empresariales, y aquí la obra es El próximo escenario global, en donde nos hace hincapié cómo a principios de este siglo pues ya se veían movimientos de vanguardia en casos muy específicos como la ciudad de Dalian en China o Dubái en los Emiratos Árabes, y de cómo se iba a desenvolver este siglo XXI con la tecnología. Kenichi Omae pues aquí nos expone su tesis sobre las regiones-estado, a diferencia de Estado-nación que reinaba en el siglo XX, ¿no? El tomo 2 es la continuación. Aquí nuevamente tomamos obras de Paul Krugman y de Joseph Stiglitz, pero pues también otros. Comenzamos, por ejemplo, con Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es uno de los pensadores más importantes en las Naciones Unidas. Aquí el libro que resumimos es El fin de la pobreza, y en este nos expone las tesis más relevantes en cuanto a cómo terminar con la pobreza mundial. Lo que destaca es en este libro son sus experiencias en Bolivia, en Polonia y en parte en Rusia, cuando lo llamaron a asesorar a los funcionarios en el momento de transición, es decir, cuando estos países pasaron de una economía centralmente planificada a una economía de mercado. Después nos vamos con Paul Krugman, nuevamente titula el regreso a los tiempos de recesión, una obra también relevante y que es la continuación de la primera, que se resumió en Los economistas contemporáneos 1. Y aquí él enfatiza su tesis sobre la política monetaria, haciendo alusión a un ejemplo de un modelo que consiste en cupones que eran utilizados en una comunidad en los Estados Unidos para cuidar a bebés. Entonces, quien tiene los cupones, pues tiene derecho a que una familia le cuide a su bebé mientras ellos salen de paseo, ¿no? Pero se vuelven tan demandados estos cupones que llega un momento en que pues ya nadie quiere cambiar sus cupones porque los quieren guardar para salir en momentos importantes. Esto lo hace para explicar, por ejemplo, la crisis de Japón que tuvo en los 90 y que por primera vez en muchos años se presentó un fenómeno deflacionario, es decir, cuando el agente económico no quiere gastar su dinero, pues entonces los precios bajan y cada vez está menos pues interesado en gastar su dinero porque va a esperar que los precios
cada vez bajen más para tener un mayor poder adquisitivo. Muy interesante este libro de Paul Krugman. Después nos seguimos con Nouriel Rubini y Stefan Mim. Este libro es también muy relevante porque aborda el, el, la crisis, la llamada Gran Recesión de 2008, crisis hipotecaria. Nouriel Rubini se conoce como la Cassandra en los círculos económicos porque pues predijo con gran precisión que la economía de los Estados Unidos iba a entrar en una recesión del tamaño del que la crisis hipotecaria se manifestó. Nouriel Rubini de la Universidad de Columbia en Nueva York sigue siendo uno de los economistas más citados en el ámbito internacional. Nos seguimos con Alan Greenspan. Alan Greenspan en este libro se resume su obra llamada Tiempos de Turbulencia, una obra también muy interesante en donde nos hace un recorrido histórico de la Reserva Federal. Recuerden que él fue el, director de la Reserva Federal de los Estados Unidos durante los 90. A él le tocó esta época de William Clinton y de George Bush, cuando la burbuja .com hizo que el Wall Street pues tuviera ganancias extraordinarias, nunca vistas, cuando Alan Greenspan bajaba la tasa de interés a niveles muy, muy bajos, históricamente bajos, y con ello pues ayudara a que la bolsa de valores de los Estados Unidos alcanzara niveles también históricos. Muy interesante porque aquí se exponen dos puntos de vista sobre la crisis de 2008. Mientras que Joseph Stiglitz y Paul Krugman y el mismo Nouriel Rubini culpan a Alan Greenspan de la crisis hipotecaria, él expone pues sus razones, y cuando nosotros leemos su texto, pues nos damos cuenta que también tiene argumentos muy sólidos. Entonces, para quienes se interesan, y yo creo que esta es una de las ventajas de hacer este tipo de trabajos, es que los autores que se critican uno al otro, pues están también a la mano. Nosotros o el lector de este libro, de los economistas contemporáneos, pues puede cotejar para pues cerciorarse de cuál fue la tesis de cada uno y por qué se contradicen y por qué se critican uno al otro. Nos vamos con Joseph Stiglitz, también una obra, Libre Caída lo titula, Free Fall, y este es una crítica a los actores que propiciaron la crisis de 2008 en los Estados Unidos, principalmente el Banco Central, pero también figuras emblemáticas de Wall Street. Y pues hace también una crítica incluso a instituciones tan prestigiosas como Harvard y a la misma carrera de economía, diciendo que pues ha desviado los principios o los objetivos iniciales de ser una ciencia social, pues orientada a servir al público, y se convirtió más bien en un instrumento para hacer grandes fortunas en un mecanismo muy similar a los casinos. Después terminamos esta obra con Stephen Levitt y Stephen Dubner. Aquí se
resumen dos obras, Free Economics y Super Free Economics. Estos dos economistas, en su tiempo muy destacados por su juventud, se inscriben en las economías del comportamiento y abordan preguntas de por qué el agente económico actúa como tal. Entonces nos hace ver que el agente económico pues no es racional, es emocional y muchas veces también tramposo o muy vulnerable a la corrupción. Aquí ustedes van a leer su tesis sobre experimentos que se llevaron a cabo para contestar la pregunta de si es el hombre o el agente económico, digamos, altruista o egoísta. Y entonces nos pone varios ejemplos de cómo el agente económico finalmente, a pesar de todo lo que se diga, pues va a seguir su propio interés, disfrazando incluso su interés en una obra social. Estos dos libros son recomendables porque las economías del comportamiento son relativamente recientes, ya que pues, tienen un gran contenido psicológico y que refutan la tesis de la economía clásica de que el agente económico es racional. Ellos prueban y posteriormente otros pensadores que pienso incluir en mi tercer tomo, pues abordan, es decir, el agente económico no es racional, es emocional. Podemos aspirar un poco a la congruencia, es decir, a hacer lo que decimos, pero difícilmente podríamos llegar a la racionalidad. Bueno, espero que estos comentarios les sirvan. El libro de los economistas contemporáneos 2 ya está en mi página de ResearchGate. Si ustedes lo googlean, pueden leerlo. Y este otro, el primero, ya Trillas lo liberó, es decir, ya está también en el disponible, si ustedes lo quieren bajar y leer, para el público, en mi ResearchGate, ¿no? Es una página de eh, investigadores que pueden ustedes buscar y echarles una lectura. Y bueno, pues espero que les haya gustado este comentario y si así fue, pues espero un like. Hasta la próxima.